Listo, bueno, ya creo al parecer no va a entrar más personas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En Buenas ese noches. sentido, eh, Buenas noches, Licia. en ese sentido, ya vamos a ver lo que es el tema. Vamos a continuar lo que era nuestro tema, ¿ya? Con respecto a justamente qué, a justamente, ¿ya? La aplicación de las características cualitativas. ¿Cuáles eran estas características cualitativas? Recordando, teníamos lo que era la relevancia, la materialidad y lo que es correspondiente a la representación fiel. ¿No? En tal sentido, esas tres combinadas tienen una forma de aplicación. O sea, esas se van a aplicar de manera tal que puedan darnos los resultados esperados dentro de justamente el trabajo que es mostrar información financiera. Pero ¿para qué esta información? Porque estos tres conceptos deben combinarse, ¿ya? Y estos van a formar parte de justamente el estado financiero. Y al formar parte del estado financiero, estas lo que nos van a ayudar es justamente a qué? Justamente a definir aspectos de forma y de fondo, además de datos adicionales. Datos que nos van a ayudar a justamente mejorar lo que es la relevancia e importancia de mostrar cierta información. ¿Ya? En ese sentido, tenemos tres situaciones, ya para que una partida sea relevante. Tenemos la primera. Ya vamos a utilizar la primera. La primera situación para que la información sea correctamente representada, estas características, tiene que ser primero, ya, que sea un fenómeno económico que represente un movimiento de utilidad para el usuario de la información, ya. Identificar un movimiento económico. Nuestra primera instancia, identificar un momento económico. Este momento económico puede ser uno que ustedes deseen, ¿no? Siempre y cuando conlleve el movimiento de recursos, o sea, conlleve el desprendimiento o la asignación de recursos a la entidad. Para darle un ejemplo, pongamos ventas. Ahí está. Nuestro primer ejemplo, las ventas. Listo. Ese es un movimiento económico normal que sucede todos los días en la empresa. Entonces, primero vamos a identificar un movimiento económico. Para nuestro ejemplo, van a ser las ventas. Dos, vamos a identificar el tipo de información. De este movimiento. De este movimiento económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de información contiene? ¿Ya? ¿Qué tipo de información contiene justamente el aspecto ventas? ¿Y qué sería relevante para nuestra información? ¿Qué aspectos relevantes tiene el hecho económico ventas? A ver, tenemos movimiento de efectivo. Efectivo. Si yo vendo a crédito, cuentas por cobrar. El costo de las unidades vendidas, costo de ventas, impuestos. Entonces tengo aspectos que generan tipos de información relacionadas a este movimiento. Tengo cuentas de activo, cuentas de gasto. Los impuestos pueden ser gasto y también pasivo. Si hablamos de gasto, estamos hablando del IT. Estamos hablando del pasivo, IVA, débito por pagar y T por pagar. ¿Verdad?
Entonces tengo el tipo de información que contiene esta transacción. Y por último, para poder aplicar correctamente estos principios y relevemos la información que realmente va a ser útil, pues tenemos que determinar si esta ya contiene información disponible. Si tenemos información disponible, ¿para qué? Para representar el hecho. ¿Y con qué documentación? Esto habla sobre todo de la información o de la documentación en la cual yo me voy a basar para justamente emitir esta opinión, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una venta, pues tengo una factura. Tengo una factura, tengo una nota de salida firmada, quizás tengo una cotización, tengo dinero en caja, recaudación en caja o cheque, una transferencia bancaria, ¿no? Son situaciones, ¿ya? Que generan información que justamente hace que nuestro hecho sea relevante, ¿no? Identificar que exista un movimiento económico. Dos, que este represente o que, de qué información nosotros podamos sacar de este hecho económico. O que la información que tengamos disponible para representar el hecho. ¿Por qué? Porque cuando un hecho es relevante, ¿ya? Este hecho va a ser relevante, ¿ya? Tiene que generar información, tiene que haber algo que sustente su suceso. Y por ende, esta es información relevante y que debe figurar en la información financiera, ¿no? Si bien las ventas es un proceso que se repite muchas veces durante el año, pues toda esta documentación es relevante para la entidad. Muy aparte que también nos ayuda a generar otro tipo de registros, ¿no? Entonces, no solamente podemos hablar de ventas, podemos hablar de gastos, podemos hablar de pagos de sueldos, podemos hablar de compra de inventarios, a maquinaria. Entonces, cada uno de estos tiene diferente movimiento económico, diferente información que genera y como también la disponibilidad de datos para representar el hecho. ¿Ya? Esas tres condiciones son las que nos ayudan a interpretar justamente lo que son las cualidades fundamentales. Ahora bien, vamos a hablar de las cualidades de mejora. ¿Ya? Las anteriores hablábamos acerca de la representación importante, ¿ya? O sea, de destacar datos relevantes e importantes. Pero en este caso, en el segundo punto, vamos a hablar de características cualitativas de mejora, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Características cualitativas de mejora. ¿En qué sentido? Principios que nos ayuden a mejorar la forma en la cual nosotros vamos a expresar los datos, ¿ya? La manera en la cual nosotros vamos a expresar los datos y estos les sean útiles al usuario, ¿ya? Eso es, ¿no? Entonces estas características le dan, vamos a poner acá, manejo al usuario, ¿no? Entonces, para datos o características que nos ayudan justamente para mejorar esto, tenemos el primero que es la comparabilidad, ¿no? Comparabilidad. ¿Ya? ¿Qué es la comparabilidad? Cuando hablamos de comparabilidad, hablamos de hacer una vista con otro aspecto similar o perteneciente. Perdón, chicos, hubo una caída de mi señal. Ya se arregló. ¿Me pueden escuchar, verdad? Sí, Sí, hubo una caída de mi señal. Un pequeño cortecito hubo. Ya, continuemos, continuemos. Me escuchan perfecto, ¿verdad? sí,
Ya, listo, continuemos. Entonces decíamos que la comparabilidad es hacer una vista de dos datos que son pertenecientes a un mismo grupo o sector que tienen características en común. ¿Ya? Por ejemplo, la comparabilidad pueden ser estados financieros del año 1 con el del año 2 y el año 3. ¿Ya? Comparo 3 años. O puedo comparar mis estados financieros con los de las otras empresas que se dedican a producir o vender lo mismo que yo hago. Entonces, eso hace que mi información sea comparable. Ya, muy importante esto. Como también, ya, como también, esta comparabilidad nos ayuda con lo que dijimos al inicio del tema, uniformar conceptos, ¿no? Entonces, si yo tengo información que puede ser comparable, ¿en qué me va a ayudar? Me va a ayudar justamente a que, a que me va a ayudar a poder comprender, a poder entender de mejor manera cómo se comportan las partidas a diferentes niveles empresariales o de desempeño de la entidad, ¿no? Entonces, la comparabilidad permite a los usuarios identificar y comprender, ya, esta nos permite identificar y comprender que esto es lo más importante dentro de este paso. Nos permite identificar y comprender justamente que, justamente similitudes y diferencias entre partidas. A ver, vamos a ver. Similitudes y diferencias. ¿Entre qué? Entre cuentas o partidas. Entonces muy importante esta parte, porque justamente cuando hablamos de lo que es la similitud o hablamos lo que son diferencias, entendemos que justamente cada año que pasa, ¿no? Nosotros tenemos diferentes resultados, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hacemos análisis financiero. Cuando tú hacemos análisis financiero, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando hacemos análisis financiero? Hacemos una comparación de datos. Por ejemplo, a ver, hagamos de una partida. A ver, la de las cuentas del disponible. La evolución de mi cuenta caja. La evolución de mi cuenta caja en los años 2017, 2018 y 2019. Tenía 1000, acá tengo 2000 y acá tengo 500. De comparando el primer año, tengo un crecimiento. Comparando al próximo año, tengo un decrecimiento, ¿verdad? Incremento valor, como también termino disminuyendo valor para mi última gestión. Y esta disponible está compuesto por diferentes partidas, ¿no? Puedo tener acá dentro caja, banco, inversiones temporales, como DPFs. Entonces tengo tres partidas. Entonces yo sé que cada año, ¿ya? Que cada año tengo un registro en particular. Cada año tengo un registro en particular. Entonces, un resultado del 2017, uno el 2018 y otro el 2019. ¿Ya? Muy importante esto. ¿Por qué? Muy importante. ¿Por qué? Porque me ayuda, ¿ya? Me ayuda a tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo me voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa o qué sucedió o qué dio incidencia u objeto del por qué mi caja incrementa del año 17 al año 18? ¿Por qué incrementa?
O el año 18 al año 2019, ¿qué sucedió? ¿Por qué pasó ese fenómeno? Por alguna razón tuvo que pasar. Entonces, por ejemplo, en el primer año tuve, por ejemplo, para explicar el primer año, podemos decir que, vamos a ponerlo acá, podemos decir que mi interpretación es que tuve más venta al contado. Por tanto, más recursos. Y para interpretar el siguiente año, podemos indicar que hemos efectuado compras de activo fijo. Entonces, con lo que teníamos en caja, hemos comprado activo fijo. Entonces, yo puedo hacer comparable esta información y entender el por qué se dan estos fenómenos, ¿verdad? Eso es muy importante y hace la información comparable. Y sería complicado, por ejemplo, yo coloco disponible y tengo cuentas que no son relacionadas al dinero. Por ejemplo, cuentas por cobrar. Entonces, no puedo comparar cuentas por cobrar con un efectivo, ¿verdad? No tiene relación. Entonces, la comparabilidad es parte de la uniformidad, pero no quiere decir que todos los años sea el mismo resultado, no, sino uniformidad en el sentido que se aplique el mismo criterio para representar justamente el efecto económico de cada una de las situaciones que ya vimos en los principios y características anteriores, ¿verdad? Decíamos, un hecho económico que tenga tipo de información y que esta información disponga de documentación para poder sustentarla. Eso va a generar que nuestras partidas tengan diferentes cambios a través del tiempo, porque va a haber años que venda más, años que venda menos, y por ende, pues el efecto en caja, que es parte de las ventas, pues va a ser diferente, ¿no? Eso es relevante destacar, sobre todo en este principio, ¿ya? Tenemos el siguiente, que habla de la verificabilidad. Cuando hablamos de verificar, ¿quién me puede decir qué entiende por verificar? ¿Qué se entiende por verificar? Corroborar, puede ser. ¿Ya? ¿Qué más? Comprobar. Comprobar. Ya, claro, comprobar, corroborar, ¿qué más? Ratificar si es verdad. Ya, eso, ¿no? Ratificar, cotejar. Entonces, hay dos formas de verificación, ¿ya? Hay dos formas de verificación según el marco conceptual. Según el marco conceptual tenemos dos formas de verificación, ¿ya? La verificación es comprobar un importe. Eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Verificar es justamente comprobar un importe, ¿ya? Comprobar un importe. ¿En qué sentido? Pues me ayuda a verificar los saldos de una partida o la relevación de una partida, ¿no? Entonces vamos a justamente, ¿ya? Colocar eso para identificar este concepto que nos permite hacer la verificabilidad. Nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda a asegurar que la información esté representada en números o en datos, ¿no? Que esté representada fielmente. Entonces, nos ayuda a corroborar, ¿no? Que la información esté representada. ¿A través de qué? ¿Cómo represento la información? Esa es la pregunta. La represento de dos maneras. Corroborar que la información esté representada. De dos maneras se puede corroborar que la información esté representada. Uno, vamos a separar, vamos a hacer con otro color para que no se confundan con el ejemplo. Vamos a poner color mostacita. Uno, para que la información esté corroborada, puedo hacer una verificación directa
a través, por ejemplo, de importes, ¿ya? De importes. ¿Cómo verifico que la información esté representada? A través de importes. Pues voy a la caja, cuento el dinero y verifico que la información financiera que nos pasaron, pues es justamente que esté ahí, ¿no? Eso se conoce como verificación directa, ¿no? Y segundo, la revelación, ¿ya? La revelación. Entonces, a través de cálculos, creo que no se nota este color, así que lo vamos a cambiar. Vamos a utilizar el negro. Dos formas, a través de importes y a través de cálculos, fórmulas, relaciones, ¿no? U otra técnica que nos ayude a encontrar el mismo resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se llama verificación directa y esta es la indirecta. Para darles un ejemplo de la verificación directa e indirecta. Por ejemplo, hablamos del inventario. Ya hablemos del inventario. Si yo pongo como ejemplo el inventario, ya voy a utilizar las dos verificaciones. Tengo la verificación por importes. ¿Qué es lo que hago? Pues yo voy al almacén y procedo a recontar. Voy al almacén y veo que si en el estado financiero, en la información financiera indica que hay 10 televisores, yo voy y verifico que haya 10 televisores de manera directa. ¿Y cómo puedo verificar de manera indirecta que hayan 10 televisores? En este caso no es tan recomendable, pero ¿qué puedo hacer? Para verificar que realmente hayan 10 televisores, puedo pedir, por ejemplo, una confirmación, ¿no? Que el encargado de almacenes me emita una carta indicándome que él custodia 10 computadoras, ¿no? Puedo verificar las facturas, ¿no? Verificar facturas de compra. Que yo evidencie que solamente se han comprado 10 televisores. Pero yo en ningún momento directamente voy a ir a verificarlo, sino a través de otros procedimientos. O aplicando, por ejemplo, la depreciación también. Entonces, ahí no voy a poder verificar la depreciación de manera directa. ¿Por qué? Porque la depreciación nos toca. Pero a través de cálculos sí, porque puedo volver a recalcular. No puedo hacer prueba global para justamente desarrollar este aspecto. ¿Ya? Para desarrollar este aspecto. Muy importante esta situación. ¿Ya? Listo. Entonces, esto es verificabilidad, perdón. Nos ayuda a corroborar que la información esté representada de manera fiel, ¿no? Lo que hemos mencionado en los anteriores principios, ¿no? Que toda la información que esté registrada y que se pueda verificar de alguna manera, que nos ayude pues justamente a identificar los datos, ya sea de manera real como manera numérica en el estado financiero. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas un número, ¿ya? En el estado financiero, pues debes representar fielmente a la realidad. Eso dijimos en los principios anteriores, ¿verdad? La representación fiel, ¿no? Que representa la información financiera relevante y no relevante, completa, neutral y libre de errores. Entonces, ¿qué hacemos con este principio? Verificamos justamente eso, que exista esa información, ¿ya? Muchas veces nosotros registramos cosas que no suceden o que no se pueden verificar, o como por ejemplo cuando cocinamos estados financieros, que a muchos les gusta hacer eso, pues que ocasionamos que la información no sea verificable. ¿Por qué? Porque yo quiero verificar, por ejemplo, el saldo de caja que dice en tu estado financiero y pues no existe. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Y por último, para pasar a la siguiente diapositiva, tenemos la oportunidad. Ya, la oportunidad. La oportunidad, ¿qué se entiende por oportunidad? ¿Quién me puede decir?
Es algo que ocurre en el momento, que se aprovecha la circunstancia, o sea, que se actúa que en el momento, ¿puede ser? ¿Ya? ¿Alguno más? Un suceso que te beneficia a Favorable. vida y que es favorable. ¿Ya? ¿Oportunidad va relacionada con qué característica de la vida real? Oportuno. ¿Qué significa oportuno? Que solo aparece una vez, dice. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? ¿Va relacionado con qué? ¿Quién me puede decir? Con el tiempo. Con el tiempo. ¿Verdad? Con el tiempo. Oportunidad va relacionada con el tiempo. ¿Verdad? Cuando tú eres oportuno, significa, vamos a ponerle acá para que recuerden, cuando hablamos de oportunidad, hablamos de tiempo. Hablamos de tiempo. Hablamos de justamente la oportunidad, hace referencia al momento. Ya, al momento. Ya, por eso es muy importante esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el principio? Que esto es bien sencillo de entender. Pues este es muy importante porque va relacionada con la disponibilidad de la información. ¿Ya? Disponibilidad de la información. ¿Para qué? Para que sea útil para la toma de decisiones. Listo. Eso es la oportunidad. ¿No? ¿De qué nos sirve la información financiera? Pues para tomar decisiones. Y tener disponible la información financiera nos ayuda pues a tomar decisiones, ¿verdad? En el momento justo, ¿no? Pero si, por ejemplo, a ver, yo tengo el mes de enero del 2020, ¿no? Y me piden que yo sea el contador y presento los estados financieros del mes de enero, balance, estados, resultados, en abril o en mayo. ¿Me sirve para la toma de decisiones? ¿O es oportuna esa información? No, no lo es. ¿Por qué? Porque la información no nos sirve para tomar decisiones del mes de enero en mayo, sino nos sirve para tomar decisiones para febrero, ¿verdad? Lo más antes posible para tomar medidas correctivas y justamente poder dar solución a los problemas fundamentales que nos aquejan, ¿no? Entonces, si yo presento la información con 2, 3, 4 meses de retraso, no me sirve, no es oportuna. Si bien está elaborada, la información es verificable y es comparable, pero carece de oportunidad. Y la información que no tiene oportunidad no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la información financiera es para toma de decisiones, ¿ya? Y para el uso de las personas involucradas, ¿no? Entonces, es muy importante destacar ese factor, ¿ya? Entonces, eso destacar siempre. Otras cualidades que tenemos dentro de esto es la comprensibilidad, o sea, comprensivo. ¿Qué se entiende? ¿Ya? ¿O qué comprenden? Cuando algo es comprensivo. ¿O qué se entiende por ese factor de comprensivo? ¿Quién me puede mencionar? ¿Qué se entiende por comprensivo? Que pueda tener un orden para que el lector pueda entenderlo. Ya, eso uno, ¿qué más? De la Que es información, fácil ya, de entender. ya, Eso. fácil de entender, ya.
Y para Ya que una entendí, pero información, con todos los datos. ¿ya? Y cuando yo digo que la información es comprensiva, ¿qué características cumple dentro de ella? Que es clara y concisa, ¿ya? Clara y concisa. Entonces, dentro de la información financiera, lo vamos a colocar acá, ya la información financiera que se presenta, ¿no? Tiene tres situaciones. Tiene tres situaciones. Una es la clasificación. ¿Qué se entiende por la clasificación? O sea, la cuenta, las cuentas, ¿no? Que una situación puede ser activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. O sea, la clasificación, la nomenclatura. Dos, las características justamente de esa partida o la caracterización, las características de esta. Y por último, la presentación, cómo lo represento, ¿no? Tres situaciones, ¿ya? Dentro de justamente los estados financieros, tengo estas tres situaciones. Una, que la información financiera esté clasificada, o sea, las cuentas. Dos, que tenga características. Ya las características que la hacen es que la coloquemos donde la ubicamos, ¿no? Si yo elijo que colocarla al activo, pues es por alguna razón. Si yo elijo colocarla al pasivo, es por alguna razón. Y tiene hecho diferentes características. Y luego la presentación, ya sea en importe numérico dentro de un estado financiero o las revelaciones de la información dentro de las notas a los estados financieros. Entonces eso es muy importante. Todo esto, ¿por qué? Para que la información ya cumpla dos situaciones. Ya la información cumpla dos situaciones. Ya que sea clara y que sea concisa. Ahí está. Tengo dos situaciones. Que la información sea clara y que la información sea concisa. ¿No? Y así, muy fácil de comprender. ¿Para quién? O sea, fácil de comprender. Aquí el principio se cumple. El usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los usuarios son contadores, auditores, encargados de finanzas o tienen una capacidad de análisis financiero. Pero el estado financiero es de uso general. Por eso decíamos al principio, elaboración de estados financieros con propósito general. Entonces, si yo no elaboro estados financieros con propósito general que cumplan con la característica de comprensibilidad, entonces no estoy haciendo una información financiera adecuada. No, sobre todo, ¿en qué situaciones se va a influir esto? Situaciones complejas y complicadas. Ahí es donde, sobre todo, nosotros vamos a utilizar estos conceptos, ¿ya? Para poder expresar de una manera adecuada situaciones que son complejas, ¿ya? Por ejemplo, un arrendamiento o la determinación de costos, ¿no? Que son situaciones complejas, o como por ejemplo el ajuste por inflación, que no son situaciones que muchos las comprenden, pero a través de una expresión concisa y una revelación adecuada, estas se pueden comprender. Entonces, por eso es muy importante siempre entender y tener la capacidad para poder elaborar información que se pueda comprender por los diferentes usuarios. ¿Ya? Y por último, ¿cómo aplicamos estas cualidades de mejora? Estas se aplican ¿de qué manera? Se aplican ya cuando nosotros analizamos la utilidad. ¿Ya? La utilidad. ¿Ya? ¿En qué sentido? Si yo veo que la información que presento no es útil, entonces estoy aplicando mal. Entonces debo mejorar los datos ya para que puedan ser comprendidos de mejor
manera, ¿no? Entonces, ¿cómo aplico esto? ¿Ya? ¿Cómo aplico esto? Vamos a colocar acá. La aplicación está supeditada a la utilidad de la información. Y aplicar los 4 conceptos para que el usuario será el que sentencie si tu información es útil. Si caso contrario no lo es, pues este te lo dirá y tendrás que replantear tus conceptos para que pueda comprender en un futuro. ¿Ya? Voy a cerrar la sesión, chicos, y continuamos. Ahora mismo les envío el enlace. Ahora mismo les envío el enlace.